buenas tardes y bienvenidos a Zaragoza se mueve, un programa especial en el que hablaremos del pasado, del presente y del futuro del transporte público en Zaragoza. Hoy en este primer programa nos centramos en la historia, en la evolución de este transporte público en la ciudad. Para ello os ofreceremos un interesante reportaje sobre la historia y realizaremos una tertulia con varios expertos. Además, contamos con la participación y la ayuda de Manuel Ramo, gerente de TUZA, quien nos acompaña esta tarde para responder todas las dudas, las preguntas y las preocupaciones de los zaragozanos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Vamos a comenzar con esa primera pregunta del primer ciudadano, si le parece. Cuando queráis. Pues vamos a por la primera pregunta. Que ¿por qué no ponen más líneas en la parte izquierda, de la margen izquierda, del circular sobre todo y del 20? ¿Qué le podemos decir a esta ciudadana? Hombre, yo creo que la margen izquierda tiene un buen servicio de autobús. Ahora, con la construcción del tranvía y la segunda fase, que justamente lo que hace es dar servicio a la margen izquierda, tenemos que se reordenarán las líneas y se pondrán nuevas líneas, se cambiarán algunas de las que ya hay, ¿no? Entonces estamos trabajando, está el ayuntamiento trabajando en ello, están los técnicos municipales también con nuestra colaboración y bueno, pues intentaremos poner un buen servicio, tranvía más bus, un servicio que se complemente y que a la ciudadana pues le satisfaga. Muy bien, una combinación, ¿no? Exacto. Pues vamos a ver la segunda pregunta. Muy bien. Nos preguntaríamos si van a continuar todas las líneas en funcionamiento y si nos va a facilitar más el transporte o vamos a tener que coger siempre el tranvía y a lo mejor nos es más incómodo para algunos sitios o caminos donde tengamos que ir. La respuesta es un poco continuidad de la anterior, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener claro es que una vez que esté implantado el tranvía y en explotación conjunta de las dos fases, la fase 1 que ya está en operación y la fase 2 que da servicio a la margen izquierda, el servicio de autobús más tranvía tiene que ser complementario y tiene que ser mejor que el servicio actual. Es decir, tenemos que ser capaces de poner un servicio complementario y un buen servicio, un servicio de calidad. Las líneas van a cambiar, claro que van a cambiar, es decir, igual que han cambiado ya en la primera fase de operación del tranvía, pues van a cambiar en la segunda. Es en lo que se está, ¿no? Estamos pensando en cuál es el mejor servicio, habrá líneas que se dejarán como están, habrá líneas que se cambiarán, otras se suprimirán y otras pues pasarán de ser líneas como las que conocemos actualmente, que son líneas diametrales, a ser líneas alimentadoras del tranvía. Lo que tenemos que ser capaces es de que el resultado sea un resultado que se complemente y que dé un servicio de calidad a los ciudadanos de Zaragoza. Que se verá dentro de poquitos meses ya. Pues se verá dentro de poquitos meses, sí. Muy bien, vamos a ver cuál es la tercera pregunta. Muy bien. Yo tengo la queja de que vivo en el Arrabal y ahora para cruzar el puente Santiago pues muy mal, porque te deja si vas al mercado o vas al Conde de Aranda te deja el Paseo Chegaray y tienes que ir andando, porque no hay un autobús para llegar al mercado central desde el Arrabal. Bueno, ¿por qué no hay un autobús? Pues básicamente porque no puede pasar el autobús ahora, porque César Augusto está en obras y es imposible, ¿no? La línea 36, como dice la ciudadana, pues conecta lo que es el barrio del Arrabal anteriormente con el mercado central y ahora pues se desvía por Echegaray, porque lo que es la avenida César Augusto está en obras, ¿no? Pero de la parada al mercado central hay escasos 300 metros, ¿no? Yo creo que sí que hay una conexión directa entre lo que es Arrabal y Mercado Central. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo, exacto. Luego estará el tranvía y el tranvía pasará por la puerta de lo que es el Mercado Central. No, pues vamos a por la siguiente. Muy bien. Bueno, la pregunta, a ver, que por ejemplo está el semáforo, estás al ladito, que me pasó a mí, está el semáforo para ellos en rojo, lo tienes al ladito y unos te abren muy amables, pero otros no son capaces de abrir, tienen que estar ellos esperando que eran 2 pasos, ¿eh? A ver el por qué. Bueno, esta es una pregunta recurrente, ¿no? Sí. Vamos a ver, los conductores tienen la obligación de abrir las puertas en lo que es la parada, fundamentalmente por motivos de seguridad. Una vez que el conductor ha abierto la puerta, la gente ha subido y ha bajado y cierra la puerta y emprende la marcha, aunque esté en el semáforo de al lado, es ya decisión del conductor y depende de varios factores, que tenga tiempo, que el semáforo no se vaya a poner en verde, que no estorbe y sobre todo que sea seguro para los ciudadanos que van a acceder a bordo del autobús. Entonces ahí está un poco la discreción del conductor o es la decisión del conductor de si se reúnen todos los factores o no para volver a abrir la puerta, ¿no? Pero la obligación del conductor es abrir la puerta en lo que es la parada.
Una vez que ha emprendido la marcha, pues ya te digo, si se reúnen los factores y el conductor lo estima oportuno, pues puede volver a abrir la puerta. Pues sobre todo no poner en peligro la seguridad del ciudadano. Correcto, es que parece que a veces vas a favorecer al ciudadano porque va a subir al autobús, pero también puede haber un atropello, porque puede venir una moto por la parte derecha del autobús, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, pues vamos a por la siguiente. Pues habría algún método de no frenar tan bruscamente. Bueno, otra parecida, ¿no? Vamos a ver, los autobuses que tenemos ahora y que se están implantando pues ya hace unos años, llevan todos sistemas de frenado y de aceleración progresiva. Es decir, ya justamente se está trabajando en este ámbito, ¿no? En lo que son los autobuses de transporte urbano. Nosotros además ahora estamos en un proyecto que se llama SAFEBUS, que justamente lo que intenta es valorar la seguridad de los ciudadanos a bordo del autobús, ¿no? Recientemente se han publicado parte de los resultados y dicen que los autobuses de Zaragoza son autobuses seguros, ¿no? Son autobuses accesibles, de piso bajo y que llevan los sistemas más modernos de aceleración y de frenada. Es cierto que un autobús urbano pues tiene, y sobre todo si se va de pie, pues hay que estar atento, ¿no? a lo que es el inicio y el inicio de la marcha y la frenada, ¿no? Pero estamos trabajando de forma continua y nada tienen que ver los autobuses de ahora con los de hace años. Ajá, muy bien. Bueno, pues vamos ya a por la última de las preguntas. Muy bien. Si duerme bien durante las noches, ahora que tiene que cambiar todas las rutas. Manuel, ¿duerme bien por las noches? Pues no me quita el sueño el cambiar la ruta. Sé que es un año duro, que va a ser un año de mucho trabajo y que tenemos que pensar mucho, que el resultado tiene que ser bueno y está en manos del ayuntamiento, de los técnicos y también las nuestras. Pero sé que somos capaces de hacerlo. Llevamos 126 años dando servicio a los ciudadanos de Zaragoza, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto, pero lo afrontamos con mucha ilusión y estoy seguro de que vamos a ser capaces de poner un buen servicio a los ciudadanos. Una nueva etapa. Una nueva etapa, exacto. Una más. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Le veo en unos minutitos en la tertulia y a ustedes ahora les dejo con un interesante reportaje sobre la historia y la evolución del transporte público en la ciudad. Recuerdo, nostalgia, memoria, historia. Una historia marcada por la importancia de la luz y de los neumáticos. La historia de Zaragoza también otorga protagonismo al transporte público, que nació bajo el cálido sol de agosto en 1885. La empresa que se encargaría de ofrecer este servicio a los ciudadanos a partir de entonces fue bautizada como Los Tranvías de Zaragoza y traía consigo unos objetivos que beneficiaban directamente a los zaragozanos. La creación de Tranvías de Zaragoza nace de una necesidad. Zaragoza se estaba convirtiendo en una ciudad cada vez más industrializada, con un desarrollo urbanístico en pleno desarrollo y de forma paralela con un desarrollo demográfico, una eclosión demográfica también muy importante. Entonces surge la necesidad de transportar a toda esa ciudadanía, de esa necesidad y del empuje, del ímpetu emprendedor de personajes como Basilio Paraíso, pues surge la empresa. Basilio Paraíso, junto con otros accionistas de la sociedad, puso en marcha este nuevo proyecto que revolucionó Zaragoza y que se inició con los tranvías de sangre. En 1902 nacieron los tranvías eléctricos y en 1959 los neumáticos de caucho y las catenarias serían uno en los trolebuses. Estos, tiempo después, dejarían de alimentarse de la luz y pasaron a llamarse autobuses. Hasta 1976, el tranvía y el autobús convivirían sobre las calles que los vieron nacer. Ese año desaparecería el tranvía en Zaragoza hasta su renacimiento el pasado mes de abril de 2011. El archivo histórico de la empresa, que en la actualidad se llama Transportes Urbanos de Zaragoza S.A., TUTZA, nos desvela muchos secretos de este pasado de la ciudad. Aquí pues encontramos desde los documentos más antiguos, que datan de 1883 y que son planos hechos a plumilla. Son los planos de los 5 primeros ramales de tranvía y, como digo, datan de 1883, a pesar de que la empresa sus inicios están en 1885. Tenemos infinidad de libros de contabilidad de todas las épocas, de 1919, 20, 21, 33. Hay un impasse durante la Guerra Civil, que ahí no hemos encontrado tanto material, y sobre todo lo que tenemos es muchísimos planos que, a pesar del tiempo transcurrido, la verdad es que se han mantenido bastante bien conservados. Hablamos de 127 años de historia, de evolución, de cambios tecnológicos. Siempre quedarán en la memoria las máquinas en las que picar los bonobuses, los abonos, los uniformes.
Recordarán con cariño el famoso pesetero o el primer soporte publicitario en un autobús. Autobuses que todavía tenían la letra Z en sus matrículas y que fue sustituida por la nueva matriculación. Cambios que siempre formarán parte de la evolución y de la historia del transporte en Zaragoza. Continuamos en Zaragoza se mueve y ha llegado el tiempo de tertulia. Hoy la dedicamos a hablar sobre la historia del transporte público y sobre la evolución que ha vivido estos medios de transporte en la ciudad. Para ello nos acompañan Manuel Ramo, gerente de Tutsa. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Fernando Leal, extranviario e inspector. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Buenas Peña, tardes. arquitecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, si os parece, comenzamos por Manuel. Lo primero que nos gustaría saber un poquito los datos, las fechas más concretas, más importantes de esta evolución del transporte público en la ciudad, las cosas más relevantes. Pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Oye, son ya 126 años, ¿no?, que llevamos aquí prestando servicio en Zaragoza. Nosotros arrancamos el 5 de agosto de 1885. Entonces con tranvías tirados por mulas, tranvías de sangre que se decían, ¿no?, les llamaban. Más o menos sobre 1902 pasamos de tranvías tirados por mulas a tranvías eléctricos. Tranvías no tienen nada que ver con los actuales, con el tranvía que hay en servicio ahora, pero eran tranvías eléctricos con catenaria y eso es en el año 1902. Sobre 1950 hay un mix, es un primer paso hacia el autobús, que es los trolebuses, que son una mezcla entre autobús y tranvía. Llevan toma eléctrica, catenaria y pantógrafo en el techo, pero llevan ruedas, no van sobre raíles. Eso es el año 1950 y en el año 76, que yo creo que es una fecha clave, dejamos de llamarnos tranvías urbanos, antes nos llamábamos tranvías urbanos de Zaragoza y pasamos a llamarnos transportes urbanos de Zaragoza, Tutsa, como se nos conoce ahora. Año 1976, que coincide con la desaparición del último tranvía. A partir de ahí ya son todo autobuses y hasta ahora, autobuses cada vez más modernos, autobuses que han ido evolucionando durante el tiempo, con nuevas tecnologías, con sistemas de ayuda a la explotación vía GPS, con sistemas de billetaje electrónico, pues con todo lo que nos está trayendo el transporte urbano, ¿no?, que evoluciona pues de forma rápida, ¿no? Esa es un poco la historia, en grandes rasgos, de lo que es 126 años que dan para mucho. Manuel, ¿nos puede contar por qué desapareció el tranvía en el año 76? Pues mira, los tranvías desaparecen porque entonces hay un proceso inverso al que hay ahora. Es decir, los tranvías entonces había un tema de ruido, había un tema de... Empezaron a tener no muy buena fama. Y empezó a aparecer malísima, y vino el autobús también, es decir, y ya mientras tanto pues se desarrollaban ya pues sistemas ya el autobús existía, pero cada vez eran autobuses pues más accesibles y bueno, se implantaron autobuses de 10 metros, de 12 metros, y un poco trajo una tecnología o el autobús hizo un poco que desapareciera el tranvía, ¿no? Ahora hemos dado un paso en el proceso inverso, ¿no? Es decir, ahora estamos volviendo a lo que se llama metro ligero o tranvía en superficie. Son tranvías más modernos y que poco tienen que ver con los de antaño, ¿no? Es un poco, esa es la historia, ¿no? Desaparecen en el 76 y ahora en el 2011 pues lo hemos vuelto a poner otra vez en funcionamiento. Vuelven a aparecer. Cuando desaparece el tranvía, ¿cuántos autobuses, cuántas líneas de autobús pues hay en la ciudad aproximadamente? Porque además son recorridos, me parece, distintos, hay algunos más largos. Sí, bueno, hay líneas de autobús de ahora que se parecen mucho a las anteriores, Es decir, iban desapareciendo poco a poco. Iban desapareciendo poco a poco, y hay líneas como la 33, que es muy parecida a la original. Sí, la línea 33 que iba a Delicias y se quedaba en el Parque Pinatelli. Y hasta hace poco, en el Parque Pinatelli, hasta hace poco se podían ver los raíles del antiguo tranvía. Es que cuando desaparecían las líneas de tranvías, como el tranvía tiene una capacidad de transporte muy superior al autobús, pues se veían obligados a sustituirlo no por una línea de autobús semejante, sino por varias. En concreto, la línea 5 Torrero Delicias, cuando decidieron sustituirla por autobuses, la dividieron en 3 líneas, la 31, 32 y 33. La 32 iba en el tramo más bien de Delicias, 33 va en el Torrero, bueno, aunque se mezclaban entre sí, y la 31 que iba a Torrero Delicias, pero por la avenida de Goya. O sea que realmente la retirada del tranvía supuso la sustitución por más líneas de autobuses. En este sentido, Javier, ahora nos puede contar usted cómo afectó a la ciudad urbanísticamente
incluso arquitectónicamente, la introducción de los autobuses, después de los tranvías. ¿Fue algo que, digamos que el transporte afecta al...? Totalmente, va interrelacionado. Realmente el declive del tranvía viene de Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de los años 20, que tenía la mayor red de tranvías urbana y suburbana del mundo, empiezan a construir, a fabricar, mejor dicho, vehículos turismo, automóviles, el famoso Forte, que ya sale muy barato. Entonces ya la gente puede acceder al coche, y cuando empieza a extenderse el uso del coche privado es cuando empieza a decaer el uso del tranvía, y poco a poco el coche necesita más espacio, más calzada, el tranvía con sus vías estorba, y es cuando ya en los años 30, 40, 50 en Estados Unidos se van suprimiendo la mayor parte de líneas de tranvías por el auge del automóvil privado. Esto luego se acompaña por el autobús, que tiene menor capacidad y es más dúctil, en el sentido que se puede ir por cualquier parte, y el tranvía va obligado a ir por la vía. En Europa hay dos modelos. La parte alemana, el norte de Europa, encabezada por Alemania, este modelo no lo siguen, y entonces mantienen los tranvías hasta la fecha. En cambio, el sur de Europa, encabezados por Francia, y Italia y España seguimos el modelo francés, pues deciden imitar el modelo americano. Parece más moderno tener coche propio, y que esto, aunque esto suponga lo que ocurrió en Zaragoza, que se suprimieron bulevares como el de Paseo de Independencia, incluso se llegó a la salvajada de que los bulevares como Fernando el Católico o Sagasta, los coches aparcaban en lo que es el bulevar. Entonces, el modelo de promocionar el coche en detrimento del transporte público fue a costa de suprimir e invadir aceras, bulevares y todo el espacio peatonal. Entonces, este modelo, cuando entra en crisis ya en finales de los 90 del siglo pasado, es cuando la gente empieza a reclamar de nuevo que la ciudad sea para el ciudadano. Entonces, si sobran los coches para devolver ese espacio al ciudadano, hace falta un método de transporte, un medio de transporte que sea más capaz, y es cuando entra de nuevo el tranvía, que viene también de Estados Unidos y de Francia, los que encabezan la recuperación y la vuelta al tranvía. Es un complemento, una manera de complementarse. Es una manera de ver la ciudad más bajo el punto de vista del ciudadano. Y entonces las tensiones que se ven ahora en Zaragoza por el tranvía, claro, la gente no se da cuenta de que se intenta de que el tranvía ocupe el espacio del coche, porque si quitas el coche, ese espacio lo vas devolviendo al peatón, y además suprimes polución, y la gente nos vamos acostumbrando pues a no usar el coche y a usar más el transporte público. Luego seguimos con este tema, pero bueno, contamos con la compañía de don Fernando Leal, extranviario de los primeros tranvías de Zaragoza. Y, hombre, yo entré el año 47, estuve 2 años de cobrador, y luego hasta el 87 que me jubilé estuve de inspector, y he conocido todo, claro, lo bueno y lo malo. Y de por sí lo que dice aquí, ya a última hora los coches nos invadieron y ya no podíamos funcionar, porque ya eso ya nos echaban la bronca por cada cosa que pasaba, enseguida nos echaban encima, y no había manera de... Pero en fin, la vida se ha pasado, y hemos visto que ¿qué te voy a decir? Pues que las cosas han salido bien, que ha habido este cambio, y aquí estamos. Pero cuéntenos, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo era su día a día conduciendo un tranvía? No, yo no he conducido tranvías, yo no los he conducido, yo he sido cobrador. Ajá. Sí, y hubo oposiciones para inspector, me presenté, ya a los 2 años salí de oposición. De manera es que, pues, el día a día, pues claro, tenías que ir a organizar las líneas y a pedir los billetes, para si alguno no pagaba, pues claro, entonces había que hacerle pagar billete doble. Pegamos billete doble. Pero lo sabíamos malos, lo sabían mal que los cobrarías. Pues, así como luego ya pusieron 1000 pesetas de eso, ya la gente ya tenía otro estima, otro... Habría que recordar que es que ahora la gente ya ve una normalidad natural que el cobrador sea el conductor el que cobra.
pero el tranvía no, el tranvía había un conductor que solamente se encargaba de conducir y un cobrador que tenía su puesto para el que entraba el tranvía y compraba el billete. Sí, que era el puesto que, por lo que cuenta, tenía él. El de cobrador era un puesto fijo igual que el de conductor. Tuve 2 años de cobrador y entonces hubo unas oposiciones para inspector, me presenté y salí inspector. Pero había un cobrador en el coche y otro en el remolque. Mejor dicho, 2 en el remolque. Los coches que tenían remolque, que había muchos como los topolinos esos que acabamos de decir, que no tenían más que un cobrador y un conductor. Un conductor. Los ¿Qué coches te parece pequeños. si sacamos alguna curiosidad, alguna anécdota? Sois expertos, entonces seguro que hay alguna experiencia vivida o podemos hablar incluso del pesetero, que era el pesetero. Bueno, el pesetero, ¿quién era el pesetero? El que estaba, el que había en el barrio Oliver. No lo sé yo, la verdad. Era en la línea del 24, ¿no? Del 24 es autobús, no era tranvía. Los tranvías iban del 1 al 17. Pusieron tranvía, en el 24 no hubo tranvía. Los tranvías yo cuando, claro, es que ya soy muy viejo, cuando yo era crío valían alrededor de 40-50 céntimos y además no tenían el precio todas las líneas igual, sino que había líneas que cuando eran largas, como la de Casablanca, valía más que la línea del parque, que se solapaban. Entonces, si tú montabas y ibas en tranvía en la 11 o en la 15, que eran las del parque o Casablanca, hasta el parque, es decir, hasta la plaza del Emperador Carlos, tenía un precio, por ejemplo, si eran 40 céntimos, y si seguías más allá, a la Casa Grande o a Casablanca, ya valía... ¿Cuánto valía? Había dos trayectos. En las líneas largas había 2 trayectos. El primero que conocí fue de 10 céntimos y de 15. Por ejemplo, de peseta, claro. 10 céntimos de peseta. De peseta, estamos hablando de peseta. Por ejemplo, en la línea de Licias Torrero, pues hasta Zumalacárregui había un precio de 10 céntimos y luego 15. Hasta el Portillo otra. Y después del Portillo hasta el final, 15 céntimos. Y fíjate, ya cuando me marché yo de aquí, valía, cuando los tranvías se retiraron, valían 6 pesetas, me parece. Que por cierto tenía una tira yo de billetes de los últimos que había con el cobrador y el último viaje que hicieron y me desapareció en la televisión. Ya no quiero ya meterme en eso, pero... Pues puede venir a Tutsa, que tenemos a un pequeño archivo histórico, archivo y algo podemos ver. Como curiosidad, pues mira, esta mañana estábamos viendo en Tutsa un poco el archivo y están los nombres de las mulas, de las primeras mulas que tiraron pues, de los tranvías, carros, eran carros con mulas, ¿no? Están los nombres y los kilos de cebada que comían y el nombre de las mulas, es curioso. Cuando escribí, yo es que en el 85, con motivo del centenario de la inauguración de los tranvías, junto con José María Valero, escribimos el libro de los tranvías de Zaragoza. Entonces estuvimos durante años investigando bastante... Ese fue el día del centenario, un tranvía que pusieron no faltaba más. Oye, cuéntenos, ¿qué es esto? Entonces estaba yo en plaza, estaba de plaza. Y pusieron allí un tranvía de exposición. Y claro, pues me metí yo allí y me sacaron esa fotografía durante el centenario. Ya sabes que durante el centenario... Era un 50 el que se puso, el 57 creo, en la Plaza de España. Pues sí, en la Plaza de España no, ese estaba en eso. Pero en ella estaba un topolino. Topolino de este. Entonces se conocían los nombres de las mulas y estaban todos reseñados. Por ejemplo, también de cuando has nombrado la electrificación de los tranvías, en el año 1902 se inauguraron los trenes eléctricos para el Pilar. Y entonces la primera línea que se electrificó fue la de Torrero, porque es la que tenía más cuestas y entonces pues era la que más convenía. Y como no había material suficiente, pues la compañía de tranvías de Zaragoza, los propietarios eran la familia Escoriaza. Entonces eran los mismos propietarios de los tranvías de San Sebastián. Como ya había acabado la temporada de verano de San Sebastián, se trajeron dos tranvías de San Sebastián para hacer el servicio durante el Pilar, que luego los devolvieron a San Sebastián. Es decir, había un préstamo de tranvías dentro de los mismos propietarios. Y de hecho, mis padres, cuando mi padre era militar y cuando recién casados, pues hacia el año 45, lo destinaron a Tarifa. Y a mi madre le chocó mucho que cuando fueron a Cádiz, que Tarifa es provincia de Cádiz, le chocó mucho que había tranvías amarillos como los de Zaragoza, de Puerta Central, que eran los 100. Entonces es que realmente esos tranvías eran los de Zaragoza, que los habían prestado de esta compañía de Zaragoza a los de Cádiz
para que necesitarían el servicio para allí. Sí, es que iban a Cádiz. A Cádiz y a San Sebastián. San Fernando. Sí, San Fernando, Cádiz y Carraca. Sí, en verano solíamos ir con los de 2 pisos, solían llevarse para allá, sí. Los trolebuses. Sí, a Tolosa, que es la línea que había de Tolosa a San Sebastián. Sí, que San Sebastián-Tolosa es una línea suburbana que ya también tranvías... Cádiz, San Fernando y Tolosa, San Sebastián eran de Escoriaza. Empresa, sí. Y Escoriaza les cogieron entonces un poco de... Ahí pasó muchas cosas ya. Entre que vino el coche y entre eso, o sea, se fastidió todo. Así que hay que recordar que Zaragoza fue la última ciudad de España que tuvo línea regular de tranvías, porque bueno, hay otras ciudades que han mantenido el tranvía, pero turístico, que ha sido Barcelona con la línea, el tranvía blau o el tranvía azul, y luego la línea del puerto de Sóller, pero son tranvías históricos, que es una cosa que se está imponiendo mucho en Europa y en Estados Unidos, en el centro poner tranvías históricos que combina con el servicio regular para fechas y momentos puntuales, lógicamente. Que yo creo que en Zaragoza debería estudiar la empresa TUSA pues algún tranvía, que además hay un coleccionista de tranvías aquí en Zaragoza que tiene algún tranvía de ancho estándar como el que tenemos, porque es que Zaragoza, no sé si la gente se ha dado cuenta, que el ancho de vía del tranvía actual no es el mismo que el tranvía que hubo en Zaragoza. Aquí eran tranvías de vía métrica y el que tenemos ahora pues es de ancho estándar. Así es. Ahora les voy a pedir una cosa. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera el recuerdo que guarda del tranvía de Zaragoza, el antiguo, no el de ahora. Si empezamos, Manuel, por ti. Pues yo, la verdad que será por la edad, ¿no? Pero tengo un vago recuerdo lo del tranvía porque más o menos coincide la desaparición del tranvía con mi fecha de nacimiento, ¿no? Yo nazco un poquito antes. Pero sí que me acuerdo perfectamente lo que comentábamos antes de esos raíles que hasta hace no muchos años se podían aún ver por varios sitios de Zaragoza, ¿no? Entonces ese es el recuerdo y luego pues todo lo que he ido viendo en estos años en la empresa, ¿no? Nosotros somos una empresa ahora de autobuses, pero con un pasado muy tranviario, ¿no? Y ahora también de presente de tranvía, porque también somos el operador del tranvía actual, ¿no? Entonces mi recuerdo más que del tranvía en funcionamiento es de esas vías, yo soy de Torrero, mi familia es de Torrero, pues de esas vías subiendo por lo que es el parque y lo que era el tranvía que subía y que luego se sustituyó, como dice Javier, por 3 líneas de autobuses que además en gran parte mantienen el recorrido ahora que llevaban en esos años, es decir, la 31 sigue yendo por Goya, la 33 es parecida y la 32 pues son líneas que dan servicio a las delicias muy parecidas a las que... La 32 ha alargado la bombarda y poco más. Exacto, porque yo creo que Zaragoza ha crecido, el transporte y la ciudad van un poco al mismo ritmo, ¿no? Es decir, un poco transporte hace ciudad y la ciudad acompaña el transporte, ¿no? ¿No te importa, Fernando, que no tenemos tampoco mucho tiempo? Te voy a decir una cosa. Una vez, pues claro, cuando venía la aglomeración de las horas puntas, pues los tranvías salían a las 11, había parte para reforzar a los demás y en Torrero los dejábamos. En Torrero se quedaban allí hasta que volvían otra vez a las 5 de la tarde para volver otra vez a salir. Y una vez se nos escapó uno de arriba. ¿No sabes nada de eso tú? No lo conozco. Lo teníamos aparcado en la línea del cementerio, según el cementerio. No sé qué pasó allí, que el autobús bajó hasta Cuellar. No hubo ningún accidente ni nada, oye. ¿Y cómo se frenó? El solo. ¿El solo? Se debió de parar, no sé cómo. O no, que iba un cobrador que iba en la parte de atrás, no podía pasar la parte de delante para pararle y al final se pudo hacer con él, pero bajó hasta Cuellar. Menuda anécdota. Pero claro, como había poco movimiento de vehículos y tal, pues iba tocando. Javier. Yo siempre me gustan muchísimo los tranvías, yo jugaba con tranvías que me hacía con cajitas de niño y precisamente de los recuerdos que tengo más antiguos o más de mi infancia es cuando tendría 3 añitos o así, en las casas militares, en la calle Clavé, y que yo recuerdo que bajábamos allí pasaba el tranvía de la línea de Madrid, la línea 2, y que los críos más mayores que yo les ponían la moneda en el raíl para ver cuando pasaba cómo lo chafaba. Y eso es uno de los recuerdos que tengo de más crío. Recuerdos de infancia, muy bien. Pues, otros... bueno, yo tengo muchos recuerdos, lo que pasa es que no me acuerdo. El último, fíjate, pero uno rápido, muy breve, rapidito, que nos tenemos que ir. Venga. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí. Uno más.
Pues hay una boda que el periodista este, que no me acuerdo cómo se llama, que se casó, y ahora no me acuerdo cómo se llama, ese que tiene mucha barba que... Me da igual. No voy a decir quién es. Bueno. No, es que no me acuerdo, oye, que hizo una boda y hizo el primer viaje de novios desde la plaza de Aragón hasta el final del parque. Ese fue el viaje de novios que hizo el primero. Está bien. ¿Cómo se llama ese que es de aquí? Ahora no recuerdo, hombre, ese periodista, hombre. Bueno, pues curioso. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Pero ya te digo, bienvenidos buenos recuerdos. otra vez. Y cuando llegaba el Y Pilar, a todo ustedes eso. les espero en el próximo programa, que lo dedicaremos al presente del transporte en Zaragoza.